una transmisión en vivo. Así que bueno, vamos a empezar. Yo tengo que acomodar acá mi mesa porque si vos sos de mis seguidoras fieles, estuviste hace un ratito nada más. Estuve en vivo en el canal de mi amiga Andy, V-Nails, con el programa que hacemos todos los viernes, que es uñas por el mundo o Nails Around the World. Así que bueno, tengo todo acá hecho un desastre, pero en 2 minutos lo acomodamos y empezamos. Mientras tanto me gustaría que charlemos acerca de qué te pareció la primera clase del curso gratuito que publiqué hace menos de 2 días. Mientras tanto yo voy a abrir acá el vivo, así puedo leerlas, puedo ver las cositas que van poniendo. Pueden ayudarme dando me gusta, compartiendo el video para que llegue a más personas. No les cuesta nada, es gratis. Compártanlo, compártanlo. Y bueno, les quería mostrar. Bueno, se los mostré el otro día. Yo lo tengo y lo amo, dice Aileen. Bueno, genial. Así que quiere decir que es buen pincel. Lo adquirí en el local de Analia Gordon Nails. Ya saben que es un local que me encanta, que queda cerquita de casa encima, así que me paso muy seguido por ahí. Acá tienen los datos, pueden hacer pedidos por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, o bien pasar por el local que encima tienen descuento en efectivo. Así que si pagan en efectivo, les va a salir más barato. Hola, hola, hola a todas las que se están conectando. Tenía ganas de, ya que voy a sacar el monómero y los polímeros y demás, como no tengo ganas de hacerme mis uñas de acrílico, porque para mis uñas tengo otro plan que quizás lo haga más tarde o no sé si lo haré en vivo o lo grabaré para que lo vean luego, no lo sé, pero la cuestión sí tengo ganas de usar acrílico. De 3D estuve pensando cómo decoramos algún pincel con 3D. De paso, es una buena técnica para practicar, probar y acostumbrar nuestra mano, el pincel, y es una forma de practicar, hacer las perlas y demás, que está muy buena. Incluso ustedes, si están ahí del otro lado y tienen a mano sus polímeros, sus pinceles y algún mango de pincel que sea feucho, pueden hacer lo mismo a la par que lo voy haciendo yo, y mientras charlamos sobre uñas y pasamos una linda noche de viernes. ¿Qué les parece? Ahora las voy a leer, a ver. Hola Jessy, hola Vero, hola Ludmila. Yo también lo tengo y es bueno. Hola Criselis, ¿cómo estás? Vos sí estuviste en el vivo de V-Nails. Ay, qué lindo, el fin enganché un vivo. Hola Sole. Vero dice, quiero felicitarte por el curso, estoy feliz de poder verlo. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho. Jessica dice, estaba triste, porque me perdí el vivo de uñas por el mundo. Por fin engancho un vivo tuyo, Dani. Bueno, me alegro que puedas estar acá. Y no te preocupes porque los vivos de uñas por el mundo quedan guardados. Obviamente está buenísimo verlos en vivo, pero si no llegaste lo puedes ver la repetición. Mientras se van conectando, yo sigo acá acomodando. Bueno, este es el envase en el que venía el pincel, pero lo saqué porque, bueno, lo mostré hoy en el vivo que les decía, el de Uñas por el Mundo. Y lo que tengo que hacer es correr de toda esta mesa el make-up, porque mientras estábamos en el vivo yo me puse a maquillarme. Un maquillaje muy sencillo, como podrán ver, pero bueno. Cuestión, eso es lo que surgió.
Ahora obviamente voy a dar vuelta a la cámara, no quédense tranquilas. Si no, ¿cómo van a ver el 3D? Pero tengo acá 3 millones de cosas. Bueno, entonces les gustó la clase 1 que tuvimos. ¿Les pareció copada? La verdad que llevó mucho trabajo, mucho tiempo de investigación, de chequear si la información era correcta o no. Y creo que salió muy buena, pero bueno, la palabra final la tienen los espectadores, o sea, la tienen ustedes. Y la verdad que, bueno, hasta ahora todos los comentarios son muy buenos, así que yo estoy feliz. Prontito ya vamos a tener la clase 2. Es más, yo había dicho hoy, bueno, hago el vivo de Uñas por el Mundo y después me siento a terminar de pulir los detalles para ya acomodar bien la clase 2. Y la verdad es que hace un rato estaba sentada en la computadora y no me podía concentrar, entonces dije, no, para. Ahora no puedo pensar en eso, así que me voy a conectar en vivo y voy a hacer uñas. No, bueno, no sé si uñas, pero voy a hacer algo divertido acá, porque tengo más ganas de estar acá que de estar pensando. En fin, también tengo que probar esto, que es como un terciopelo, que lo tengo ahí hace rato ya, esperando ser probado. Bueno, acá tengo 200.000 cosas que tengo que hacer video. Mis moldes. Una colita. Ya estamos, esa ya casi estamos. A ver. Bueno, la cabina no la voy a usar porque si voy a usar acrílico. Lo que sí voy a necesitar es... Voy a usar mis servilletas súper absorbentes para el tema del monómero. Vamos a limpiar la mesa, que esto nos quede lo más prolijito posible. Ahora, yo en mi DAPEN tengo monómeros de no sé cuándo, del último video que hice, así que tengo que chequear si está en buen estado o no para usarlo ahora. Aunque bueno, si lo vamos a usar para el pincel ya fue. Pero no quiero arruinar el pincel nuevo y si no, bueno, tendré que cargar más monómero. ¿Qué va a ser? Lo que sí que está haciendo mucho calor, bueno, ahora refrescó un poco porque es más de noche, pero está haciendo bastante calor, así que, y el monómero que tengo es de secado rápido, así que voy a tener que trabajar rápido. Cuestión, me voy a remangar, a ver qué están diciendo por aquí. Hola Tania, hola Jessy, sí lo estaba viendo y justo me saltó tu vivo, lo dejé por vos. Me encantó, todo bien explicado, estuvo muy bueno, estoy ansioso por la parte 2 del curso, bueno, me alegro un montón. Eso era lo que quería escuchar. Obviamente que es lo que cualquier persona quiere escuchar, pero esta vez de verdad, de corazón, realmente le puse todo. Bueno, a ver, voy a chequear. Casi me rompo una uña. Este monómero está más rancio. Tiene resto de glitter, resto de todo. No, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo porque si no... Lo que sí estoy como muy amarilla, ¿no? La luz esta es... A ver. No, ahí estoy más amarilla. Pero tiene que estar en blanca. Bueno, ahí yo me veo re mal, pero ahí van a ver que las uñas se ven mejor. O lo que haga después en la mesa. Voy a sacar el monómero que tengo porque está en las últimas.
A ver, para lo que lo voy a usar, podría usarlo, pero bueno. Mejor vamos a quitarlo. Tacho. Hay unas cositos de glitter que no termino de levantar. A ver si con una wipe puedo. Sos mejor que... Jessy, ¿vos fuiste la que comentaste en el video lo de que soy Wikipedia? Ay, me estuve riendo media hora. Te juro, me encantó. El mejor comentario fue ese. Ya me estoy ahogando y apenas olí monómero. Bueno, voy a agarrar monómero. A ver, ¿qué agarro? ¿El Pro? Sí, ya fue. El Pro está más nuevito. Y a mí me gusta poner el monómero en el coso este con un gotero. Porque así no desperdicio. Entonces yo... Está medio quemada la imagen. Aprieto acá, meto, suelto y se llena. Y ven que ahí no desperdicio. Y entonces ahí voy acá y ahí lo aprieto y... Es mejor que la enciclopedia. ¿Qué están diciendo? Pero me dio mucha risa ese comentario. Ay, Dios mío. Me hicieron reír mucho. Bueno, en primer lugar estoy poniendo monómero limpio justamente porque voy a usar un pincel nuevo, entonces está bueno. Yo les voy a enseñar ahora cómo tienen que hacer cuando estrenan un pincel. Algo muy importante para no arruinarlo de entrada, o sea, no es que lo van a arruinar 100%, pero un par de cuidaditos que hay que tener. Bueno, ya está, acá tenemos monómero limpio. A ver, los pinceles en general vienen o con tapa o con este plastiquito. Este plastiquito no lo pierdan, traten de guardarlo, tenerlo siempre a mano para que cuando terminen puedan encapucharlo otra vez. Y así, si el pincel se roza con algo o lo que sea, no se perjudica. Por otro lado, los pinceles vienen duros. ¿Ven? Si yo hago fuerza, queda así como... Uy, no estoy enfocando. Queda así. Bueno, si lo tocan está duro. Y si yo lo voy moviendo, lo empiezo a abrir delicadamente, lo empiezo a mover, empieza a desprender, bueno, en la imagen no se ve, pero empieza a desprender como un... sí, ¿cómo se llama? Como un polvillo, ¿sí? Este polvillo es una especie de pegamento que le ponen a los pinceles, ya sea para uñas o pinceles para pintar un cuadro o para pintar la pared. Bueno, a todos los pinceles le ponen este tipo de pegamento para mantener las cerdas en su lugar, en el almacenamiento y hasta que están en el local donde uno va y los compra. Entonces lo que hay que hacer es delicadamente, suavemente, ir abriéndolo, abriendo las cerdas para ir sacando este pegamento. Otra opción es con una servilleta más rígida, no las super absorbentes que son como trapitos, sino más bien estas, las comunes. La doblo en 4, por ejemplo, o en 6, en 8, lo que ustedes quieran. Y ¿ven que acá me queda tipo librito? Bueno, hago esto. Lo sostengo así, durito, y paso así el pincel. Y entonces empiezo a ver, ya les digo, en la cámara me parece que no se nota, pero empiezo a ver cómo desprende todo ese polvillo. Y lo puedo pasar más suave o un poquito fuerte.
Y sigue desprendiendo, sigue desprendiendo. Esto lo hago un poquito hasta que vean que... Uy, ahí. Vean que más o menos se terminó de desprender. ¿Y qué pasa? Al tacto lo van a sentir más suave. Ya no va a estar tan duro. ¿Sí? La otra parte importante de esto es la del monómero. Una vez que ya está suavecito, que ya no se le siente la dureza esa de cuando recién lo compramos, lo que voy a hacer es sumergirlo por primera vez en monómero. Entonces, lo que voy a hacer es dar vuelta a la cámara. Espérenme. Ahí vamos a bajar el aro. Esto lo vamos a girar. Ahí. Y acá tengo que enganchar. Ahí está. Ahí estamos. Ahora vamos a enfocar. Y creo que ahí van a ver bien. Bueno, entonces yo les estaba mostrando acá que ven que ya mis uñas son un desastre. Ya es hora de que me las arregle, pero están bastante crecidas. ¿Ven que ya está más suavecito? Bueno, acá creo que se ve mucho mejor que con la cámara frontal. El paquete no sé dónde lo dejé, lo revolví por ahí. Acá. Este era, bueno, es el paquete en el que viene. Acá dice que es para uso profesional, para artificial nice, o sea, uñas artificiales, bla, bla, bla. Bueno. Cuestión, acá viene la parte importante de empezar con el monómero, ¿sí? Yo voy a doblar esto, pueden poner 2 o pueden doblarlo para mayor absorción aún, pero siempre que esté limpio. Lo primero que voy a hacer es sumergirlo. Y ven que yo hago esto, pero no lo estoy haciendo con toda la fuerza del mundo, ¿sí? No es que esté ejerciendo toda la presión que pueda existir, porque si no entonces podría dañarlo, ¿sí? Hay que tratarlo con amor al pincel, que encima es caro. Y descargo. Lo sumerjo, lo lleno de líquido. Ven que sale, ahí lo vieron, no sé si llegaron a ver, vamos a ponerle zoom. Esperen, esperen. Uy, acá, ahora sí. Cuando yo voy haciendo esto, a ver si lo agarro más del mango, creo que ustedes ven mejor. Va desprendiendo burbujas. Esas burbujas que desprenden es aire que está entre las cerdas y que no tengo que dejarlas ahí. Si no, después en mi acrílico va a quedar con aire. Ahora, cuando yo saco el pincel y no descargo, está totalmente húmedo. Entonces lo que puedo hacer es contra el borde descargar por completo o descargar hasta la mitad. Depende de la perla que vaya a agarrar. Ahora, lo importante es no descargar siempre sobre el mismo lugar, porque entonces ven que está más mojado, tiene más cantidad de monómero que quedó colgado acá. Y entonces es como que si yo hago esto, sí, un poco descargo, pero también vuelvo a agarrar cantidad. Entonces está bueno descargar de un lado, girarlo, descargar del otro, tener en cuenta eso, ¿sí? Por ahí acá como se ve, no se ve de color, no se nota tanto, pero hay que tenerlo en cuenta. Después, otra cuestión es la forma almendrada que tiene el pincel. ¿Sí? Ven que cuando está así de frente, está más chato y en punta almendrada. Y si lo giro, es más fino, más gordito y más fino en la punta, pero también continúa con la forma almendrada. Ahora, cuando yo lo sumerjo en el monómero, como que si lo aplasto pierde la forma. Lo mismo pasa si lo aplasto acá en la servilleta. ¿Ven? Si lo aplasto con fuerza, puedo hacer que pierda la forma.
y después me queda así. Entonces lo que tengo que tratar de hacer siempre es de suavemente devolverle la forma. Si necesito limpiarlo, secarlo o lo que sea, no hagan esto, ni hagan así, sino simplemente lo que van a hacer es con el pincel como a 45 grados, o sea, levantando un poco la cola, voy a arrastrar y voy a ir girándolo. ¿Ven que lo giro? Y voy levantando. Esto hace que mantenga la punta. Después también existen, como está diciendo Andy, V-Nails, los que son más redonditos. Este es más aplanado. Pero después también tenemos los redonditos. Por ejemplo, este que ya se los he mostrado, que es un Kazan Sablisky. Fíjense la diferencia. Este no tiene la ranurita acá. Y yo lo giro y de todos los lados es igual. En cambio este, el que estoy mostrando ahora, es aplanado, ¿ven? De frente podrían llegar a parecer iguales, pero cuando lo giro de costado, ven que este es más chiquito y este es exactamente igual en todos sus lados, ¿sí? Y antes de guardarlo, como ven, yo le mantengo lo más que puedo la punta en punta, literal. Lo mismo pasa con los de otros tamaños. Siempre tenemos que tratar de que se mantenga esa punta, porque si no, después nos puede pasar como con este. Ay, esperen un segundo que no lo puedo abrir. Este también es Paris Night, pero es de los baratitos, es de lo que valen 200 pesos, ¿sí? Que sería este. Y miren cómo queda. Este es sintético. En cambio este es mezcla. ¿Sí? Bueno. Cuestión. Ya tenemos listo el pincel para usarlo con algún polímero. A ver, voy a agarrar. Acá tengo cristal, que es el transparente, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la cantidad que yo agarre de monómero, es la perla que voy a formar de acrílico, ¿ven? En este caso, como la dejé muy húmeda, la perla es gigante. Yo la puedo depositar ahí. Limpio en la servilleta el pincel y como ven, no quedaron restos de acrílico en mi pincel. La perla quedó acá. Uy, la toqué, qué boluda. Es que estoy viendo la cámara. La perla quedó ahí, ¿sí? Y por más que parecía medio arenosa, bueno, justo no se nota mucho con este porque es el transparente. Vamos a agarrar otro que sea de color para que lo noten un poco más. A ver, acá tenemos uno que es rojizo. La verdad que este polímero no me gusta, no por la marca, sino porque no me gusta el color. Así que para hacer estas cosas lo voy a usar. Bueno, a ver, voy a sacar un poquito el zoom, así tengo más espacio para trabajar. Mojo, descargo, según el tamaño de perla que quiera hacer. 1, 2, 3. Y ahí tenemos la perla. Esta perla, si me quedó muy húmeda, con la perla para... Bueno, se me cayó, quedó muy húmeda. Vamos de vuelta. Seco el pincel, lo limpio. Fíjense que ahí parecía que el pincel estaba limpio, pero no sé si llegan a ver ahí un puntito rojo. A ver. Uy, 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 se me sale todo ahí. ¿Se ve el puntito rojo? Acá. Bueno, eso es que en el pincel quedó un poquito de polímero.
Bueno, hasta ahora me está gustando Me está gustando este pincel. 3, 4, 5, a ver. Capaz que necesita 5. Si me queda muy arenosa, pongo el pincel hacia abajo unos segundos y ven que va desapareciendo ese polvo de más que tenía. ¿Por qué? Porque en las cerdas sigue habiendo monómero. ¿Ven? Ahí ya desapareció. La deposito. Y si en el pincel me quedó sucio, como pasa ahora, limpio en la servilleta, que para eso está la servilleta. Limpio, 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 despacito, despacito, despacito. Chequeo, no tiene nada. Así es como tiene que volver el pincel, ¿sí? Si me quedó todavía un poco más y veo que no lo puedo sacar, agarro un poquito de monómero y sigo limpiando en la servilleta, ¿sí? Les decía, lo que pasa es que con este tengo que trabajar rápido porque les decía es de secado rápido este. Sí, estoy con mucho zoom, lo que pasa es que quiero que vean bien la perla. Bueno, si la perla está un poquitito arenosa en los costados, no pasa nada mientras que el pincel esté húmedo y no se me seque la perla, ¿sí? Lo que hago es, lo pongo hacia abajo el pincel sin que se me caiga la perla y por gravedad el monómero que quedó en las cerdas del pincel va a bajar hacia la perla y la va a terminar de hidratar, por así decirlo, ¿sí? Entonces es una perla que zafa. Ahora, si pasan unos segundos y no pasó lo que les mostré y sigue arenosa, esa perla descártenla, pásenla a la servilleta y levanten otra. Por el contrario, si yo humedezco mucho, no descargo, bueno, voy a descargar un poquito, levanto una perla así nomás, esta perla me va a quedar húmeda, ¿ven? ¿Ven que está toda como chorreada? Lo que yo puedo llegar a hacer para salvarla es con la perla hacia arriba, apoyo sobre la servilleta, entonces la servilleta va a absorber el monómero de más y en una de esas, ¿ven? La perla sirve. Ahora limpio el pincel, chequeo bien a la luz, que haya quedado limpio, que no tenga restos. No tiene restos, ya está, podemos seguir. Ahora, si yo necesito moldear la perla, tengo que tener cuidado de que no esté seca. Si ya está muy seca, lo más probable es que pase esto que me pasó recién, que se vaya como abriendo el pincel. En ese caso podría agarrar una gotita, penitas de monómero, la humedezco un poquito y moldeo, pero no es lo más recomendable. ¿Sí? Lo más recomendable es trabajar cuando corresponde, o sea, pongo monómero, descargo un poquito, levanto la perla correctamente, a veces necesitas 3 toques, 4, depende de lo que estés usando y eso lo vamos a ver en la clase de la química del acrílico, ¿sí? Ahí les voy a explicar el por qué. Y depositamos la perla. La depositamos, esperamos nada, segunditos, depende cuál están usando y ya la pueden empezar a moldear con el cuerpo del pincel o con la punta para sellar, depende qué es lo que vayan a querer hacer. Y ahí les va a quedar de acuerdo a lo que necesiten hacer, ¿sí? Uy, se me cayó todo. Se giró el caño. Ahí. Entonces si yo les acerco, creo que ahí se ve mejor. Tenemos la primera perla que quedó ahí en su lugar. Esta otra que fue no me acuerdo. La que saqué medio seca pero pude salvar. Esta es la que se cayó. Esta es la que aplané. Y esta es la que quedó ahí medio chiclosa. Bueno, teniendo en cuenta esas cosas, nada, la verdad, así
nomás como lo probé, sí, se nota que es un buen pincel, porque no le queda nada de producto y eso hace que uno trabaje mucho mejor, más fácil y más rápido. Por eso, como decíamos hoy en el vivo, en el canal de VNails, es un error, grave error, que las principiantes compren pinceles baratos para empezar, porque les va a hacer sacar canas verdes. Es muy mala onda, es mala onda usar un pincel de principiante, porque de los baratos, lo que produce es que ustedes se irriten en vez de aprender y después agarran uno de estos y les sale bárbaro. Entonces no compren los pinceles berretas baratos recontra sintéticos, ¿sí? Traten de conseguir los que son mezcla o bueno, estos. A ver, lo que yo he visto muchos videos de que decoran el pincel, el mango del pincel, para practicar el 3D, lo cual me pareció una idea súper copada, pero es algo que yo nunca hice. Entonces, no estoy segura de si tengo que limar este mango para dejarlo como más áspero o si yo le mando una perla acá se adhiere perfecto. Así que voy a hacer la prueba directamente. Vamos a probar. Aplicarle la perla a esto, a ver qué pasa, a ver si se queda o si tengo que... ¿Ven? Todavía está medio flojito, todavía está medio húmedo. Entonces yo tengo que esperar un poquito, en este caso, para poder trabajarlo, porque si no, se me va a pegotear al pincel. Y estas variaciones, ¿ven? Cómo queda el pincel. No sé si estoy enfocando. Voy. A ver, ahí. Estas variaciones, ya les digo, las vamos a ver en... Creo que es la clase 4, me parece que va a ser. La de la composición química y por qué actúan como actúan. ¿Ven? Ahí que ya se va viendo más uniforme. Yo voy pudiendo trabajarlo mejor, ¿sí? Pero al final parece que no hace falta limarlo. Le voy a hacer como una base roja. Uy, se me despelotó la perla. Se me fue. Y ahí también van a entender si pueden mezclar marcas o no y cómo. Porque lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, es mezclar marcas. Estoy usando un monómero que es de la marca Crifine con un polímero de la marca Lefem. Y estoy logrando trabajar. La cuestión es saber qué es lo que está pasando químicamente acá. Voy a esperar unos segunditos. Ven, donde yo voy viendo que ya se va viendo más mate, es donde ya se va polimerizando, o sea que se va, a ver, dicho de entre casas, secando. Lo que voy a hacer es, no quiero que esto apoye, a ver, como lo voy a meter acá un segundo para que no toque nada y voy a agarrar otros colores y ahora las leo. Y también, ¿por qué no? Podemos agarrar glitters y demás. O sea, primero le voy a hacer como una base
Y después voy a ver cómo le agrego decoraciones en 3D. Pero no le quiero mandar 3D de una porque no sabía si se iba a adherir bien o no. Entonces ven, ahí ya se va secando esta base. Vamos a agregarle una más. De este lado, a ver si puedo agarrar una más grande. Y como les decía, este tipo de cosas les va a servir para practicar el manejo del acrílico. Para practicar levantar perlas y demás. A veces uno se cansa de cuando está practicando. Te cansas de hacer uñas porque haces una atrás de la otra en una mano de práctica o en tu mano y es siempre lo mismo, siempre igual. Entonces por lo menos acá tenés la opción de jugar con la creatividad, usar ese polímero que compraste feo y no te gustó, gastarlo de alguna manera. Bien. Ahí, mientras esto seca, a ver qué nos dicen por aquí. Hola, Vane. Miren todo lo que no leí. Bueno, hola a todas. Me encanta cómo explicás, sos una genia, gracias Nati. Diablo, señorita, dice Jessica. Me acordé, ya recordé el ambiente y eso. Suave y delicado, sí, claro, hablamos del pincel arriba y abajo hasta que suelte todo y quede suave. A mí me gustan más planos que redondos, se me hacen mejor para trabajar. Dorita, hola. Martina dice, Oli, ¿cuál es el precio? Me compré un pincel de 1800 pesos y se me están saliendo los pelos y encima perdió su forma avellanada. Ay, qué bajón. Sí, me parece que estaba, no me acuerdo, pero me parece que está algo de 1800, 1700, por ahí. Puedes preguntar si querés en Analía Gordón y si pagas en efectivo te hacen descuento. Hola, Vané. Jessy dice, Dani, ¿cuál es el polímero que recomendás para empezar a trabajar? Cuando veamos esa clase, ahí te digo. Dorita dice, a mí me vendieron unos en 11, ojalá sean buenos. Estás con mucho Zoom, llegué tarde. Hola Dani, hola Fedra. Capaz te va a hacer mejor si lo haces en un tip, puede ser, ¿eh? Lola dice, hola, soy Lola de Rosario, Dani, recién estoy comenzando en el mundo de las uñas, recién voy con el semipermanente, pero tus videos me ayudan un montón, gracias. Buenísimo, Lola. Leslie dice, hola, tenés que quitar el barniz, creo yo. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero bueno, no tengo ganas. Uy, ¿qué toqué? Ese color está lindo. Ay, sí, pero no sé, yo en mis uñas no me gusta. Amo tus videos, me han servido un montón. Saludos de México, saludos a México. Sos una genia, Dani, me sirve un montón tu curso. Gracias, Sole. Bueno, cuestión, vamos a meterle diversión a esto. Vamos a ponerle dorado. A ver cómo queda. Casi agarraba este mismo. A ver. Vamos a ver qué sucede. Lo que tienen estos frasquitos es que son bien chongos para levantar perlas, pero bueno. Por eso es mejor agarrarlo con la mano. Limpio. Y vamos a tratar de difuminar un poco.
hacia abajo este doradito. A ver cómo queda. No sé si se ve lo que estoy haciendo. No sé si estoy enfocada. Espero que sí. ¿Les quedaron dudas sobre la clase 1? ¿O todo estuvo muy en claro? Lo que tienen estos frasquitos, como les decía, es que las perlas terminan saliendo muy en punta, porque al no tener espacio para uno acostar el pincel y levantar la perla a unos 45 grados, terminan saliendo perlas más pequeñas y, como les decía, medio en punta. Por eso son mejores los frascos así. Ahí va. Se me está poniendo chicloso. Ahí, no quiero que me quede tan grueso. Así que ahora que empieza a polimerizarse, lo voy esparciendo. Lo voy llevando hacia abajo. Bueno, sería hacia adelante. Y a ver si puedo llegar a cubrir de este lado. Ahí va. Ahí quedó unido y uniforme. Bien, ahora lo que voy a hacer es ponerle otro tantito. A ver, lo voy a dejar apoyado otra vez. Lo estoy poniendo como en un lapicero para que no... ¿Qué le puedo poner? ¿Rosa o este? Que es como un color café. O mejor verde para que... Ah, pero va a quedar re navideño si le pongo verde. Vamos a poner el café primero. Si no, rojo, dorado, coso va a quedar demasiado navideño. Este es un color café, café, café. Ahí. Y voy a hacer lo mismo que en el anterior, de difuminar un poco el color. Así quedan todos como difuminados justamente. Todos los colores que voy agregando los voy a ir difuminando. Y para la punta tengo otra idea, por eso no le puse nada todavía. Vamos a ver cómo queda, estoy simplemente explayando mi creatividad. Bueno, esto puede salir muy mal o muy bien, pero ya fue. La idea es que esto sea una actividad relajante. Entonces, después del marrón, vamos a ponerle un poco de verde, aunque tendría que haber esperado. Tendría que haber esperado un poco más a que se termine de polimerizar el marrón. Pero bueno, voy a hacer esto. Voy a ir poniéndole por acá y después completo acá en el medio. Así este me queda más larguito, que este color me gusta, para que llame más la atención.
Ahí lo voy uniendo y ahora le voy a agregar de este lado una perla más y ya está. Limpio el pincel. Y acá con la punta voy a aplanar para que se unan los dos. Entonces voy a agarrar otra perla. Uy, ¿ven lo que pasa? Miren cómo se agarra esta perla. ¿Ven que queda el pincel como sumergido? Eso no está muy bien. Pero es por el tipo de frasquito que no me permite levantarlo como quisiera. Voy a esperar unos segundos. Ven que la perla va tomando otro color, otra forma. Ya las leo, que veo que están escribiendo. Y entonces lo empiezo a integrar. Como les decía, esta actividad relajante y divertida les puede servir para practicar el manejo del acrílico, de hacer perlas y demás. Y por qué no, 3D que vamos a hacer después. Yo lo estoy haciendo así como en líneas, en fragmentos, pero tranquilamente ustedes pueden probar, no sé, hacer un marmoleado o algo por el estilo que sea más divertido. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo todo del mismo color. Pero bueno, a mí me resultó divertido ponerle todos los colores. Hoy ando así, ando con todos los colores. A ver si puedo bajar acá un poco más. Y lógicamente, si veo que en algún lugar me falta un poquito de producto, sin ningún problema voy a agarrar otra perla y rellenar. Por supuesto, como corresponde. Como si estuviera haciendo una uña, lo mismo acá. Me faltaba un poquito de producto, levanto perlita y completo. Y así voy rellenando todo el mango. A ver, lo que voy a hacer es lugar acá. Me voy a poner el soporte, así puedo leer los comentarios y chao. A ver. Ahí tengo más lugar. Si yo esto lo pongo así. Ay, se me cae. Ahí está. Ahora sí puedo hacer esto mientras las leo. Todo estuvo muy claro, todo quedó más que claro. Para mí estuvo muy bien. Hola, recién te veo, éxitos y bendiciones desde el 28 de noviembre, Santa Cruz. Un besito a Santa Cruz. Pero dice Dani, ¿puedes decir las marcas que usás de todos los productos? Por ejemplo, toallitas, campos, aceites, removedores. Lo que pasa es que uso de muchas marcas diferentes y no uso siempre las mismas. Ese es el tema. Estos polímeros de colores, estos frasquitos, por ejemplo, no tienen marca. Son así, no sé, sin marca, ya te digo. ¿Ves que tiene la tapa negra? Bueno, no tienen marca. Este de tapa blanca sí tiene, que es color negro, sí tiene marca y es marca Acrifine, igual que el monómero. Ahora, con respecto al tema polímeros, yo soy mucho de hacer yo mis propios polímeros. Es decir, compro un clear grande, suelo usar el de EasyFlow. Compro pigmentos y me armo los colores al tono que a mí me gusta. Ya después les voy a explicar los pros y los contras de hacer eso. Pero sí, es algo que hago. Después esmaltes, yo ya saben, tengo de todas las marcas. Miren, este es plateado y este es como un fucsia. Esmaltes tengo de todas las marcas, de las aprobadas y de las no aprobadas. Esto es un tema. Es muy difícil decirles una en específico.
Sí, te puedo decir que me mandaron para probar de esmaltes regulares, los de la marca La Manola, y están bárbaros. Duran un montón y se secan re rápido. Después también me mandaron para probar los de Madame Glam Nueva York, que los puedes comprar con mi código de descuento en su página web y te hacen 30% de descuento. Y están buenísimos, son 9 free, son veganos y bla bla bla, entonces está bárbaro. Pero después otras marcas que yo he comprado por mi cuenta y que me gustan o me parecen copadas y qué sé yo, también te puedo decir desde Charm Limit, Divina y Mask, yo los uso. También tengo un par de esmaltes de Las Varano, otros de Hepburn, no sé, tengo de 3 millones de marcas, me tengo que fijar, me tengo que dar vuelta y se me está cayendo la perla. Nada, eso. Yo no siempre les digo lo mismo, yo no me caso con ninguna marca, ni les recomiendo comprar absolutamente todo de la misma marca, porque un día esa marca puede fallar o puede dejar de producirse y ¿qué van a hacer? Se van a quedar sin productos. O no van a saber qué comprar. Lo mejor es que prueben y vean qué les gusta a ustedes. Siempre esa va a ser mi recomendación. Bueno, con este voy a llegar hasta acá, casi hasta el borde. Ahí. Le voy a agregar una mini perlita acá en el borde. Ahí, y acá, como ven, está medio oscuro porque es donde tenía escrito. Primero voy a agarrar una perla no muy húmeda, o sea, bastante sequita, de plateado. Miren lo que es este plateado, es una bomba. Y voy a ponérsela acá, en la unión entre la madera y el cosito de metal. Otra perla no muy húmeda. Tratando de que me quede prolijito esto. Acá vamos viendo cómo se va uniendo y quiero lograr el mismo efecto. Otra perlita. Digo no muy húmeda para que no se chorree tanto. Y que no me manche abajo. Pero en este caso quiero que me quede así más gordito que el resto. Entonces ahí le queda como un listón plateado. Bueno, ahora lo que les quería decir es que hay una parte del fucsia que me quedó medio traslúcida por cuestión de que abajo está escrito el número del pincel y demás. Y este fucsia está, ven que queda como blanquecino, porque está sin mezclar. Cuando un polímero le sale así como marmoleado, es porque el pigmento está un poco separado del polímero, entonces hay que mezclarlo. Y no se mezcla batiendo, sino girándolo sobre sí mismo. Ahora les voy a mostrar, para que no hagan lío. O si no, lo pueden mezclar también con un repujador. Ay, no sé por qué me está dando tanto calor, porque no hace calor. Debe ser las luces. Bueno, cuestión que esto se amolde, por favor, de una vez. Ahora voy a agregarle
negro a esta punta de acá. ¿Sí? Por eso les decía que quería esperar para esa, porque el negro contamina bastante el monómero y bueno, no quería contaminar los otros colores. Vamos a cerrar por un ratito. Este es del plateado. No, me estoy muriendo de calor. Me dijeron que los productos chinos no sirven, Dani. Eso es así, soy principiante. No, es una mentira eso. Todos los productos vienen de China. Todos. Y si dicen industria argentina, seguro que algún ingrediente o alguna parte viene de China. Absolutamente todo viene de China. Así que no es verdad. Esto ya va secando. Bueno, les decía esto del polímero negro, que es este de Acrifine de Acrylab. Es negro. Y no quería manchar los otros colores. Nunca lo usé, lo voy a probar con ustedes. Vamos a ver qué tal es. El único negro en polímero que probé lo armé yo y era bastante sucio el asunto, así que supongo que con este va a pasar lo mismo. Vamos a ver qué pasa. A ver. Bueno, la perla es bien pigmentada, consistente, no sé, a ver cuando la ponga acá. Ah, tremendo negro, me encantó. Me encantó. Miren qué negrura. Épico, está muy bueno. Bien por Acrifine. Se moldea lindo. No chorrea como los otros, pero bueno, claro, ¿ven? Ahí ven la diferencia. Estoy usando el monómero y el polímero de la misma marca. Eso ya algo les tiene que decir. Ahí va. Uy, se me patinó. Ay. A veces pasa. Voy a levantar otra. Ya les digo, levanta súper bien. Vamos a ponerla acá. Y a llevarla hacia la punta porque era poquito lo que quiero cubrir ahí. Tremendo este negro, me encantó. Es chiquito, pero muy bueno. Ay, no me jodas que me manchó el pincel. Nuevo, no. Bueno, eso es lo que tiene el negro, que es recontra pigmentado. Creo que me manché el pincel nuevo. Bueno, ya, no importa. Ya después veré cómo lo limpio. ¡Ay, se me secó! Que este le he secado rápido, bueno. A ver, vamos a poner la perla ahí en la punta, que va a ser lo más complicado, ponele. Vamos a ir poniendo así de a poco. Unas cuantas perlitas. Va, unas cuantas no, pero... ahí. Entonces, de a poquito lo vamos a moldear. Cuando nos lo permite el clima.
Ahí, difuminamos para que no quede tan grueso, y no quede como una pelota. Ahí va. Bueno, ya lo tenemos todo cubierto, en algunas partes parece re bizarro y en otras quedó re bien. Depende del color, depende del difuminado, etcétera, etcétera. Pero, como esto no es para vender, para entregar, para nada, ¿saben qué? No lo pienso limar. Ustedes si quieren lo pueden limar, pero también tienen la opción de, por ejemplo, agregarle, o sea, encapsularlo esto con polímero clear, o sea, el transparente, cristal, clear, como lo conozcan. Y eso se los va a enderezar bastante, ¿sí? Porque, bueno, se endereza bastante. Lo que sí voy a hacer, no sé si voy a encapsular o no, capaz que sí, pero como le quiero agregar cositas con decoración, el plateado y el dorado son de estos negros sin marca, que son recontra chinos, vienen en paquetes, es más, en AliExpress los venden, vienen en paquetes así, sin nada, digamos, en un paquete de transparente de acetato y vienen varios, valen 2 mangos, son buenísimos y nada más para decir, y son recontra chinos. Bueno, esta es una mezcla que hice yo, que ya se las he mostrado, que tiene decoraciones y polímero cristal o clear, como les guste. Entonces, como ya tiene polímero, yo puedo levantar y directamente se me hace la perla, ¿sí? Y por ejemplo, yo quiero depositar acá un poco y difuminarla. Acá, por ejemplo, en las uniones, ¿sí? Otra opción es que si ustedes tienen un cosito con decoración, directamente ponen el clear al lado, levantan una perla de clear y con esa misma perla tocan la decoración. Esa es otra forma de aplicar este tipo de decoraciones. Lo que sí va a suceder es que a medida que usen polímeros fantasía, se llaman, los que tienen así decoraciones grandes, chicas o como sea, el monómero se va a ir contaminando, o sea, van a ir quedando restitos de estas cositas en el monómero, entonces van a tener que limpiarlo. Si después quieren seguir esculpiendo, por ejemplo, les va a convenir limpiarlo. Bueno, como les decía antes, esto era un fondo, lo de los colores, porque yo tenía la idea de ponerle este polímero que es clear con destellos, o sea, decoraciones que son iridiscentes. Entonces lo que hacen es que depende del fondo que tengan y el reflejo de la luz, se ven de diferentes colores. Y justamente lo que yo quería ver era sobre varios colores cómo quedaba. Entonces básicamente eso es lo que voy a hacer por ahora. Esta decoración sí hay que encapsularla con clear, más allá de que tenga clear en la mezcla, ¿sí? Porque si no después sí que no vamos a poder limarlo porque nos vamos a llevar toda la decoración. Entonces lo mejor siempre es este tipo de decoraciones encapsularlas. Ahí va. Ahora van a ver cuando lo ponga sobre el negro que se ve súper genial también esta decoración. Es muy linda, lo que tiene esta deco es que es bastante grande, entonces hay que saber manejarla. Hay que ponerle bastante clear para poder levantarla bien. Justamente acá sobre el negro la voy a super saturar.
porque creo que se ve genial. Y sobre esto, algún 3D vamos a probar a hacer. Ya les digo, ustedes si quieren pueden limarlo y demás, pero yo no quiero perder tiempo en eso. Además es el mango de un pincel, o sea, no son uñas y justamente limar no es lo más divertido. Así que, ven, esta es una deco tan grande que si no le agarro un poco de... No, ven, preferible dejarla en la servilleta y ya. O si tuviera al lado, tendría que tenerlo abierto, pero no tengo dónde apoyar esto. Tendría que haber dejado abierto el polímero clear y eso me hubiese ayudado cuando me quedan sueltitas esas decos. Ven, acá quedo con poquito y queda genial, la punta negra. Pero este lado súper saturado me parece que queda mejor. Así que le voy a poner más, porque nunca es suficiente brillo. Yes. Tuk, tuk, tuk. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Me encanta cómo queda sobre el negro esto. Vayan limpiando el pincel porque se le llenan las cerdas de brillitos. Ay, 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 ay. Acá había una perla dura que se ve que quedó oculta. Ahí va quedando todo cubierto. Me faltaría una acá. Voy a, no sé cómo, apoyar esto y rogar que nada se despegue. Ahí está, ahí voy a trabajar más cómoda. Bueno, se pegoteó un poquito. Ven, levanto una perla cristal y la mojo en esto y ahora se va... ¿Dónde era? Acá. Se va a encapsular todo mejor. Ahí está, porque si no, hay algunas decos que no se terminan de pegar. Yo estoy usando este, pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. La decoración que más les guste, o no hacer esto de los brillos. Pueden hacer como quieran. Lo que sí, ahora voy a tratar con el cristal de que me quede lo más derechito posible, porque como ya saben, no voy a limar, así que vamos a intentar que quede lo más mejor posible. Bueno, también otra cuestión para encapsular así, por ahí, esto en específico, dejar que la perla esté un poco húmeda no me vendría mal, como para encapsular mejor. Ahora, si yo lo voy girando, voy viendo en dónde me va faltando producto. Por ejemplo, acá. Acá. Y simplemente le voy agregando. Y al estar más líquida puedo ir como pincelando. Que total no pasa nada. Ahí va quedando mejor. Bueno, entonces vamos a tomar otra perla.
con un poquito de deco y nos vamos a esta parte y así vamos completando. Acá lo mismo. Obviamente con el clear se va viendo un poco más opaco, pero cuando finalmente le ponga, porque obviamente le voy a tener que poner top coat, ahí van a ver que queda súper brillosito. Como cuando hacemos uñas acrílicas y bueno, se va viendo opaco y después queda súper genial. No, los brillos no se van a caer si limo porque lo estoy encapsulando. Ahora le estoy poniendo clear solo, sin los brillos. O sea, le estoy haciendo una capa de clear sin nada. Solo puramente clear. Entonces no se me van a caer Grizzly. Me da risa que, claro, al ser giratorio, a veces cuando lo giro me voy dando cuenta que hay algunos pedacitos que me salteé. Ahí va. Como que acá está... Ah, no, acá no es que me salteé, sino que acá le sobra. Bueno, eso después va a haber que darle con la lima o con el torno o con algo. Cuestión acá. Nos quedamos acá. Vamos a estirar acá. Bien, estiramos hacia acá. Y ya vamos llegando a la punta. Vamos a cubrir el dorado, el plateado, aunque no haga falta. Vamos a cubrirlo igual, para que no se lo lleve el limado. Bueno, creo que no le falta en ningún lugar. Ahora lo que voy a hacer es tapar esto un poquito. ¿Qué hice? Vamos a esperar a que polimerice del todo esto mientras limpio el pincel, porque nuevo así como lo ven, acabo de darle para que tenga. El tema es que no tengo dónde apoyar esto, porque sí, un poco creo que lo voy a... no sé si lo voy a limar. Pero para ponerle el top coat tengo que esperar a que seque bien el clear, eso sí, señor. Bueno, mientras tanto vamos a limpiar este pincel que, como ven, quedó lleno de glitters. Y hay que sacárselos. Eso es lo más tedioso de usar polímeros con glitters. Hay quienes usan una canica adentro de esto, adentro del vasito de monómero, que supuestamente atrae los glitters y quedan todos en el fondo y no se pegan en el pincel. Si alguien lo probó, por favor... Ah, acá ya está secándose, pero se está poniendo caliente, así que se está secando. Si alguien lo probó o lo hace, por favor, me lo comunica, así lo pruebo. Porque estaría muy bueno tener esa posibilidad. Bueno, esto me quedó lleno de glitter. Vamos a seguir limpiando.
Lo que pasa es que, claro, tengo que limpiarlo con monómero limpio, ¿no? Si no, así. Vamos a limpiar el mango. ¿Qué dice Luana? Hola Dani, ¿sabés de quién? De alguien que quiere depto en noviembre a marzo. Tengo que ir por trabajo. Conseguí en un salón de uñas y no quiero perder la chance. ¿En Mar del Plata, Luana? Bueno, escribime por Instagram. Y vemos. Hola Clau, ¿cómo estás? Así que bueno, lo que voy a pasar a hacer es a limpiar este monómero. Sacarle todos los glitters que le han quedado. Total, ya lo usé todo, no es que me pierdo nada. ¿Dónde quedó el tachito? Ah, qué tonta, lo tengo acá. Bueno, vamos a limpiar bien. Acá vamos a sacarle todos los glitters. Y a ver si entonces, si finalmente puedo que quede bien limpio el pincel. Si no, lo limpiaré después y ya. Sí, son unas... son las ultra absorbentes. Son marca Scott. Pero bueno, no sé allá cómo se llamarán. Obviamente, Clau, en Estados Unidos tiene que haber. Pero... no sé qué marca habría. Ay, me dio calor, me dio calor. Bien. Ah, sí, hay marca Scott ahí. Bueno, genial. Sí, sí, sí. Es como una toallita, ponele. Yo los uso también para limpiar en mi casa. Y después lo lavás. Nada, lo escurrís, lo dejás secando y ya. Y lo volvés a usar. Son geniales. Sobre todo para los videos. Por ahí para usar con clientas las descartaría. Pero para usar conmigo misma o cosas así, sí, las uso, obviamente. Bueno, a ver si limpiamos un poco más esto. Si alguien sabe lo de las canicas, please, díganmelo, déjenmelo en comentarios o algo. No, ya arruiné el monómero, quedó con glitter. Quedó todo brilloso, ojalá pudieran verlo. Igual es un glitter muy, muy delicado. El problema es que no quiero que me quede... O sea, si el pincel me queda con glitter no me molesta tanto a que me quede con monómero. Con polímero. Eso es lo que no quiero. A ver. Vamos a darle de un lado y del otro. No, yo creo que polímero no le quedó. Que acrílico no le quedó. Vamos a devolverle su forma almendradita. Y a guardarlo para más tarde. Ahí está. Bueno. Vamos a guardarlo acostado. Porque está húmedo. ¿Y acá dónde está el tapón de esto? Acá. Bueno. A ver. Esto ya estará. No, está medio chicloso todavía. Chicas, me voy a sacar la campera. Me estoy muriendo de calor. No sé qué onda. A ver. Tania dice... Gracias Dani, me inspiras para empezar en el mundo del acrílico, ya que solo manejo la manicura normal. Gracias por tus videos.
ya que empecé a verte en la primera clase. Gracias, Dani, que Dios te bendiga. ¡Ay, qué linda! Gracias, Tania. Bueno, bienvenida a mi canal. Jessica dice, son como unas toallitas o algo parecido a las toallitas como las que usan para limpiar la colita de los bebés. Sí, pero no, porque no son húmedas estas. No sé, no tengo hijos, no sé cuál usan para los bebés. Pero creo que las de los bebés me parece que son húmedas y estas no son húmedas. Son absorbentes. En fin, podría llegar a ser que ya está. Ahora voy a agarrar un top coat. Vamos a usar el de Madame Glam, que tiene un brillo exclusivo. De paso, si quieren comprarlo, entren a madameglam.com y pongan mi código, que es DaniD30, y les hacen 30% de descuento. Y ahora sí, que comience la magia. Voy a parar porque ya saben que yo soy más cómoda, me pongo más cómoda. Y vamos a empezar a esmaltar esto. Fíjense de este lado cómo se ve y de este que ya tiene el brillo. Es genial este top coat, es hermoso. Súper brillo te deja. Lo que sí deja mucha capa de inhibición, entonces después hay que limpiarlo bien, pero está épico. Ay, me encanta cómo brilla. ¿Saben qué? También podría con gel de construcción agregarle cristales. Y sería ultra brilloso. Bueno, para llevarlo a la cabina lo voy a sostener porque si no... Porque bueno, claramente no lo puedo apoyar. A ver si puedo ponerla acá. A ver, ahí, no, ahí, un minuto, ahí. ¡Ay, no! Bueno. Lo voy a ir girando, tratando de no manchar nada, para que se vaya curando lo mejor posible y de última después le pongo otro rato del otro lado. Ay, se ve increíble, me encanta. Ahora se los voy a mostrar con más detalle. Dice, en México le llaman servitualla, según el canal de una chica que hace uñas. Ah, sí, es verdad, así como servitualla lo he escuchado. Es cierto. Bueno, lo voy a agarrar con esto porque ya les digo, deja capa de inhibición. Y lo voy a meter un cachito más para que se cure la parte más de adelante, que por ahí no le estaba dando bien la luz. Y ahora lo vamos a limpiar, le vamos a limpiar la capa de inhibición. Y vamos a ver qué más le podemos poner a esto. Hola Nilsa, ¿todo bien?
Ahí está. Bueno, ahora, disculpa, Dani, ¿me podrías contestar? A ver, ¿qué preguntaste, Dai? Disculpame, no lo vi. A ver, Dani, yo me compré en 11 un pincel que está decorado. ¿Sirve para trabajar con el acrílico cuando tengamos esa clase? Ah, yo me compré en 11 un pincel como el que está de uso. No lo recomiendo para trabajar así con 1 millón de clientes y demás, pero sí lo uso, lo he usado. No había leído el mensaje. Bueno, entonces, acá tenemos la servitualla o toalla o como quieran llamarla. Y ahora le voy a pasar el cleanser o alcohol o lo que ustedes usen para retirar la capa pegajosa. Y voy a usar la misma toalla, porque si no, wipes tengo que usar 2 millones. Y pueden ver ese brillo. Tremendo. Ahora sí, lo toco y no me quedo pegada. Miren cómo brilla. Está épico. Y como les decía, va cambiando de color. Entonces yo estaría así, escupiendo todo bonito, bla bla bla. Bueno, ahora tendríamos que pensar qué más le podemos agregar a esta cosa. Si un... Yo tenía una idea, pero... Miren, yo les voy a ser 100% honestas, como soy siempre. Y la verdad es que tengo... Entonces, pienso, dejo el vivo acá prendido, pongo un cartel acá escrito, pausa de 5 minutos, por si alguien entra al vivo en el momento en que voy a buscar algo para comer. Denme 5 minutos, voy, me como algo, cualquier cosa que encuentre por ahí. Y continuamos. La que se tenga que ir no hay problema, la que quiera quedarse, bienvenida. Pero me voy a tomar 5 minutos. Miren, lo que tengo acá, el papel de cuando hicimos el de mitos. Bueno, vamos a ver una virome, algo. Vamos a escribir acá. Mientras tanto, ustedes me pueden ayudar dándole like al video, compartiéndolo. De 5.000. Bien. Entonces pueden pueden ayudarme compartiéndolo. Acá dejamos el pincel para que lo vean. Me voy a comer algo. Voy a desactivar el micrófono que no sé cómo se hace. A ver, para. No, así estoy yo. Me salió todo. ¿Eso tiene para desactivar el micrófono? Habilitar flash. Acá, silenciar el micrófono. Bueno, miren, puedo habilitar el flash. Inhabilitar el flash. Ahí está. Entonces, me voy a comer algo y en 5 minutos vuelvo. Y seguimos con esto. Voy a silenciar el micrófono un ratito.
Oli, ya estoy de vuelta. Vamos a sacar esto. Ya estamos acá de vuelta. Y les quería comentar que hace mucho que no hago 3D, así que vamos a ver qué sale. Estuve pensando mientras me alimentaba, para nada sanamente, que capaz que le quedarían bien unas flores en blanco para resaltar, ya que tiene tanto color y tanto brillo. Vamos a agarrar el polímero ultra white. Hola, Rosa. A ver, ahora sí me voy a sentar porque acá máxima concentración hay que tener para el 3D. Vamos a poner esto acá otra vez, así las puedo leer bien. Jessie, seguís ahí, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, este es un ultra white, o sea que es blanco puro. En teoría es el que mejor quedaría para hacer unas florcitas. Que bueno, ya saben que esto puede salir muy mal o puede salir muy bien, nunca se sabe. Vamos a abrir de vuelta. Qué duro se puso esto. Ahí está. El monómero, que bueno, ya saben que tiene un par de residuos de glitter. Y vamos a agarrar los pinceles para 3D. En este caso yo tengo unos cuantos, tengo 3. Pero bueno, estos 2 son los que más uso, que son marca Kazan, de pelo Toray, número 2 y número 4. Y tienen la característica de que son así como en puntita. Entonces eso nos permite tomar perlas de un tamaño bonito. Vamos a humedecer un poco el pincel. Tuki, tuki, tuki. Descargo. Y ven que yo tomo una perla. Puedo tomar una perla bastante grande con un número 4. Fíjense el tamaño de esta perla. La verdad que para 3D bastante grande. O bien con menos cantidad de monómero y menos toquecitos puedo tomar una perla más chiquita. La cosa es que la perla tenga consistencia para poder después moldearla. Si está muy húmeda no voy a poder darle forma. ¿Ven? Si está muy húmeda se me mueve y no puedo darle forma. Tengo que esperar un poquito más. Espero a que se vaya poniendo más opaca. Y entonces ahí con el cuerpo del pincel puedo ir moldeándolo hacia los costados. Un truquito que me enseñaron en una clase que vi de 3D. Ahora se los voy a comentar. Esperen que primero quiero dejarlo más o menos hecho. El pétalo no es que sea mi fuerte el 3D, le pongo onda nomás. A ver si se ve bien ahí. ¿Ven que el pincel está como en punta? Entonces, un truco es que la punta del pincel siempre esté hacia el centro del pétalo. Entonces, si yo quiero aplanar para este lado, lo hago manteniendo la punta en el centro del pétalo. Y ahí bajo, o sea, aplano, aplasto con el cuerpo del pincel. Y lo mismo del otro lado, giro el pincel manteniendo el centro acá. Y si quiero expandirlo para atrás, lo puedo hacer desde el centro. Entonces siempre mantengo el centro, entonces el pétalo me queda, en teoría, siempre derecho. Ya les digo, no tengo muchísima práctica en esto como para
Otra cuestión es tratar de que las perlas sean todas iguales, las que tomamos, o más o menos. Entonces la deposito, limpio y espero. Tranqui, espero a que se vaya acomodando. Si yo quiero moldearla ahora, me va a ser más complicado porque está muy húmeda todavía, ¿ven? Entonces todavía tengo que esperar unos segunditos más. Y si quieren hacer una flor con pétalos uno encima del otro, digamos, es preferible que los primeros pétalos que hagan los aplanen bastante hacia los costados. ¿Ven? Que los hagan bastante grandecitos. Sin perder el centro. Así después van a tener espacio para hacer los otros, los que van a ir intercalados por encima. Díganme si quieren que les ponga más zoom. Cuando ya están cancheras pueden ir poniendo otra perla acá, por ejemplo, mientras esta se va secando. Digo, mientras la segunda se va secando, por ahí esta ya se secó y las van moldeando. Pero bueno, yo prefiero hacerlo de a poco porque no estoy muy cancherísima con esto. Ven, ahí todavía pareciera que le falta un poco, porque cuando lo toco se me mueve todo a la perla y no solo la parte que yo quiero moldear. Les voy a poner un poquito de zoom. Así ven mejor. Ahí ven, yo me voy acercando al otro pétalo, voy bajando la cola del pincel para aplanarlo, pero siempre con la punta hacia el centro del pétalo. Eso hace que no pierda el eje, digamos. Y acá puedo, si quiero, levantar un poquito el pétalo para que tenga un poco de volumen, pero no, mejor no. Mejor no, porque voy a hacer lío. Ahora si ustedes se animan, buenísimo. Buenísimo. Bien, ahora voy a poner otra. Por acá. Ahí la acomodé. Yo podría, como lo estoy haciendo en un pincel y para practicar, podría hacer esto y que me quede más cómodo, pero si ustedes lo que quieren es practicar para luego hacerlas en las clientas, recuerden que el dedo de la clienta no lo pueden mover para todos lados. A veces sí, pero a veces no. Y para ciertos lados no los pueden mover, entonces hay que aprender a movernos nosotras. Si yo levanto más la cola del pincel, voy a barrer lo que estoy haciendo. En cambio, si lo acuesto, voy a aplanar el pétalo. Ya les digo, yo no soy experta ni mucho menos, solo les estoy compartiendo lo que aprendí en unos cursos de 3D. Bueno, más o menos ahí va quedando la base, ¿sí? De lo que va a ser una gran flor. Entonces voy a humedecer otra vez. Voy a tomar una perla y ahora esta la voy a poner en el medio de estas dos, en donde termina una y empieza otra. Al ponerlo ahí,
es que voy a lograr... Ven, también otra cosa, si yo pongo así el pincel de costadito, puedo abrirle el centro y después ya me va a ser más fácil aplanar. Esa es otra técnica. Espero un tantito. Y acá, como ya esta es la de que le sigue, digamos, el segundo plano, no voy a apretar tanto para aplanar, porque quiero que me quede así como con un poco más de relieve. En esta por lo menos, en esta tanda, ¿sí? Porque quiero que se empiece como a cerrar. En el caso de que se me haya endurecido mucho y que no lo pueda moldear tanto, puedo agregarle un poquito de monómero, pero qué sé yo. Otra cosa es que cuando hacen estas perlas así, estos pétalos intercalados para acelerar el tiempo, como yo necesito poner el siguiente acá y este todavía está fresco, lo que puedo hacer es irme a este. Y entonces mientras esta se va polimerizando, sigo con esta de acá. Entonces poniendo así el pincel de costado, abro el pétalo, voy marcándole el centro, que va a ser el pétalo, y ahora sí, con el pincel en punta, manteniendo el centro, voy aplanando y giro hacia un costado y giro hacia el otro, y fíjense que este ya me está quedando un poco mejor. Se dan cuenta lo que hace la práctica, ¿no? Es el sexto pétalo que pongo y es el que más perfecto me está quedando. Ahora sí, como tengo que intercalar puntas y puntas, voy a tener que esperar un cachitito a que se vayan secando, ¿sí? Para no hacer lío, para no interponer perlas que no están listas. Que las de abajo estén frescas. Ya les digo, por ahí por ahora lo ven como que esto tiene menos forma, que no sé qué, pero bueno, ya va a ir tomando más forma. Ojo, si quieren pueden expandirlo un poco más, pero me parece que no va a ser necesario. Bueno, espero que estén pudiendo observar la forma que le estoy queriendo dar. Ahí Jessie dice que va quedando linda. Bueno, Jessie va entendiendo mi flor. Ahí voy a agarrar otra. Fíjense que solo estoy agarrando muy poquito monómero y 2 toques y lo seco, para que la perla no me quede húmeda. La voy a colocar acá también, en la unión de estas dos. Limpio el pincel, lo mantengo en punta porque eso me ayuda a poder seguir marcando el centro. Tiro un poquito hacia atrás. Y cuando la perla me lo permita, voy a empezar a aplanar los pétalos. ¡Ay, ay, ay! Me estoy quedando sin foco en la vista y tengo los anteojos en mi habitación. Bueno, acá, como podrán ver, me quedó más cantidad de polímero de este lado. Ay, perdón, no estoy enfocando muy bien. Me quedó más cantidad de polímero de este lado que de este. Pero bueno, como no es el pétalo final, no me voy a hacer mucho problema. Además, como saben, esto es una práctica. Voy a agarrar otra. 2 toques. Seco en la servilleta. Y la voy a depositar acá. Y ahora sí voy a tratar de que me quede más parejo esto. Entonces, lo que voy a hacer es marcar el centro. Ahí está. Ahí logré que me quede un poco más parejo. Limpio y voy a esperar un poquito. Acá levanto un poquito y estiro. Ahí está, cuando la perla me lo permite,
ya empiezo a aplanarla. La idea de esto es practicar mucho porque cuantas más parejas te queden, mejor va a quedar. Aunque igualmente también se usa toda la onda aesthetic, o sea, antiestético, o sea, asimétrico y que vaya quedando como vaya quedando. Lo que no me acuerdo es por cuál empecé. Me parece que por esta. Sí. Pero terminé acá, o sea que tendría que seguir acá. Calculo, si es que esta ya está seca. No del todo, pero bueno. Vamos a hacer una fila más. En este caso voy a agarrar perlas más chiquitas. Abro acá. Y manteniendo el centro aplano. Y aplano. En esta ocasión sí voy a meterle el pincel un poquito por acá, como para darle un poco más de volumen y que se distinga de las otras, de los otros pétalos, porque si no va a quedar como todo aplastotado. Y ahora en vez de ponerle 4, solo le voy a poner una acá. O sea, van a ser 2 en total. Limpio y voy a levantar un poquito la perla acá, que tenga un poco de volumen o relieve o como quieran llamarlo. Le abro el interior, expando, voy levantando. Entonces ahí me van quedando los pétalos más hacia arriba, más chiquitos, como más adentro de la flor. Acá lo que yo noto es que en los primeros pétalos que hice me quedan unos huecos porque no pude cubrirlos anteriormente. Así que lo que voy a hacer es con muy poquito acrílico rellenar eso. Total, como es de un solo color, no se va a notar la diferencia. Está quedando bastante bien y la verdad que hace un montón que no hago esto. Pero creo que me gusta más de lo que recuerdo. Cuestión, acá también, acá abajo también, parece que le falta un poquito. Y soy bastante hincha pelota, así que lo voy a rellenar. Hoy es re grande esta perla. Tiene que ser mínima. Ahí, ¿ven? Una cosita de nada. ¿Se ve ahí o no sé? No sé ni qué estoy mostrando. Ahí. Me voy a poner ahí. Relleno. Barro para que no se note. Y chau. Ahora, ¿cómo hago el centro? Bueno, tengo 2 opciones. 3 opciones. Una es poner una perlita ahí de cristal o de gel transparente y le mandamos un cristal, un strass o caviar, es la segunda opción, o bien hacerlo también con el acrílico, que en el caso de hacerlo con el acrílico sería agarro una perla, bueno, seco, la pongo en el medio, quédate ahí, y ahora voy a esperar. Se tiene que hacer bolita. Le falta humedad. Ahí va. Ahí está. ¿La ven ahí? Voy a esperar. ¿Ven que está brillosa todavía? Espero que se vea. Todavía está brillosa. Entonces lo que voy a hacer es que cuando la pueda moldear, le voy a hacer como un agujerito y una rayita.
como si fuera el centro de una rosa, ponele. Eso también lo puedes hacer con un dotting muy chiquito, finito, por ejemplo este, que este es chiquitito, o con uno más chiquito aún, también lo puedes llegar a hacer. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo, me gusta atreverme y hacerlo con el pincel, entonces le mando ahí un huequito, ¿ven? Y como que lo abro un poquito. Eso que levanté, ay, perdón, para que no me quede mal, lo barro hacia abajo y ahí quedó. ¿Se ve bien? ¿Se aprecia bien? Está medio desproporcionada, ya sé. No soy muy grosa haciendo 3D, pero me gusta, está bueno. Como les decía, esto hay que esperar a que se seque y quede bien. Ya sé lo que puedo hacer. Miren, voy a usar algo que ya otras veces me escucharon que no me gustan para nada, pero que para esto puede servir. A ver dónde está. Acá. Esto que supuestamente son esmaltes acuarela de la marca Las Varano, que la verdad que son bastante chongos. Pero, por ahí para darle una tonalidad sobre el acrílico blanco en 3D, puede ser que quede piola, pero hay que esperar a que se seque bien esto. Mientras tanto estaba pensando en probar a hacer otro tipo de pétalos por ahí por otro sector. A ver. Se agarró así. Oh, se me cayó la perla. La agarré de nuevo, soy un desastre. A ver. Yo dejo la perla ahí, ¿no? Quiero probar. Sí, haciendo esto ahí. No, tengo que esperar un poco más. Estoy retrosuda. Es el monómero. No. No me estaría saliendo lo que quiero hacer, lo voy a sacar. Ahora pruebo de nuevo con un pincel más grande. Y eso que estoy usando el número 4, pero voy a probar con el 6 porque ya les digo, muy chiquito este. Bueno, vamos a ver si ven, este es así color rosado. Vamos a agitarlo un poco. La verdad que es bastante jelly, o sea, como bastante translúcido, entonces quiero probar qué pasa. ¿Ven? Ahí está. Sobre esto no queda mal, porque le da como un toque. Le da como un toque de profundidad a los huecos donde queda el rosa más fuerte y termina quedando como si fuera una perla bicolor. Así que muy copado esto. ¿Ven? Para esto sí sirven. Le encontré una utilidad a los acuarel. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Creo que ahora en rosa se nota más cómo quedó que lo que se notaba en blanco. Estos se secan al aire, así que solamente hay que dejarlo ahí y esperar. A que se seque, simplemente eso. Bueno, después ustedes con los pinceles de 3D pueden hacer lo que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser una flor y una rosa. O sea, esto ni siquiera parece una rosa, ¿no? Pero quiero decir, pueden hacer lo que ustedes quieran. E incluso se suele hacer, ¿cómo se llama esto? Así, por ejemplo, a ver. ¡Ay, se me cayó! Ando de perla caída.
otra vez, pero ¿qué onda? No la tengo que secar. Bueno, vamos a dejar la perla ahí. Y la otra también la voy a agarrar, la voy a poner acá. De última se lo saco esto. Vamos a esperar a que esto se pueda moldear. Y les voy a mostrar lo que decía. Así, bolita, como está. Sí, estoy mostrando, creo que sí. Bien, díganme. Esta línea no. Así como está la perla nomás. Bien redondita. Solo ustedes la apoyan. Dejan que empiece ahí a su trabajo. Y con un pincel le hacen el huequito y hacen esto, como un... Bueno, todavía le falta. Pero la abren así, ¿ven? Y esto lo abren así para afuera. Y este es un tipo de flor muy sencilla, rápida y fácil de hacer. Esto también lo pueden hacer con un dotting, o sea, un puntero. Pueden achicarlo si les quedó piensan que les quedó muy grande. En este vamos a hacer lo mismo. Ay, este se me secó más rápido. Mierda, pará. A ver si con el dotting lo puedo acomodar. Ah, ¿no se ve? Ahí. Ahí con el dotting, ¿ven? Lo abren y le hacen huequito. Entonces ustedes ponen... Ahora sí se ve. Otra por acá, que se mantenga redondita. Otra por acá. Ay, perdón si no enfoco. Y vamos a poner otra más acá. Bien. Una vez que está empezando a polimerizarse, pueden con la punta del pincel hacerle el huequito. O ya les digo, con el dotting. Y lo que tiene de bueno esto es que podemos combinar, por ejemplo, diferentes colores. No sé, vamos a agarrar este que es como un amarillito o cremita o algo así. Levanto una perlita y la voy a poner por acá, en el medio de estas, ¿no? También así una bolita. Ay, esto quedó mal. Ay, estos frasquitos son una... ¡Qué paciencia, qué paciencia! Para sacar perlas de este coso. Ahí. Vamos a poner otra acá. No, esta no quiere levantar. Bueno, mientras vamos a hacerle el agujerito a estas. Antes de que se me endurezcan, por favor. Me está matando el monómero. Ahí está, ahí pude levantar la perlita. Vamos a ponerla acá. Ay, pero no se quiere quedar este... Buah. ¿Qué le pasa a esto? Ahí vamos a hacer agujerito. Y entonces me van combinando colores. Por ejemplo, para hacer las rositas tipo de Frida Kahlo o algo así, o de un unicornio. Esta es una muy buena técnica porque solamente tienen que hacer pelotitas, que bueno,
Ay, creo que este polímero no funciona. Vamos a agarrar otro antes de que me dé algo. No lo puedo ni cerrar. Lo voy a tirar. A ver este. Lo que pasa es que el verde lo quería dejar para las hojitas, pero bueno. Este sí, ven, levanta una perla como la gente, decentemente. Ahí está, pongo su bolita. Vamos a agarrar otra por acá. Y vamos a ponerla acá. Ojo que no esté muy húmeda, que no se les desparrame. Uy, uy, uy. Uy, 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 qué lío estoy haciendo, señor. Ay, ay. Manténganlas en forma. Y ya les digo, cuando empiecen a ver este. Cuando empiecen a ver que se ponen opacas, ahí es cuando le hacen el agujerito. Seco la perla, la pongo acá. Entonces ahí yo ya puedo ir haciéndole el agujerito. Upa. Ahí va esta bolita. Una más por acá. Y vamos a agregar verde acá. Que no se nos chorree, por favor. Por favor, quédate en tu lugar. Ahí va. Cuando esto endurezca un poquito, ya saben, con el dotting o con el pincel le hacen el agujerito. Y si ven lugarcitos donde hay que rellenar, nada, perlita y se rellena y ya. Pelotita. Esa pelotita cuando se va secando, pum, agujerito. Y tenemos un 3D de florcitas muy sencillas, muy fáciles de hacer. Y que queda muy lindo también. Depende del diseño que estemos haciendo. Acá, justo la blanca del medio es la que peor me quedó. Pero está bueno en sí la composición. Ahora lo que le faltaría a esto serían unas hojitas o algo que combine, ¿cómo se llama? Algo que complemente un poco el diseño. Y podemos hacer, depositamos una perla ahí, cerca de, digamos, en el hueco que nos queda entre un pétalo y otro, depositamos una perla. Lo ideal hubiese sido que esta perla sea menos húmeda, pero es lo que hay. Vamos a esperar a que seque un poco para poder trabajarla. Y la forma de trabajarla es parecida a ¿cómo se llama? A la del pétalo de acá arriba, solo que hay una diferencia, que supongo que se imaginarán cuál es, que es la punta. Entonces, ahora que se va poniendo más opaca, yo voy a poner el pincel así de costado, como hice anteriormente, para marcar su centro. Y ven que yo ahí ya voy marcando, bueno, como les decía, el centro.
Pero esta vez, en vez de dejarlo así redondeado, aunque tranquilamente podría hacerlo, estiro un poco más, ¿sí? Y lo que cambio acá es que voy a aplastar muy poquito, de un lado y del otro, manteniendo la punta en el centro. Y esta vez lo que voy a hacer es, ¿ven acá donde yo estiré esta puntita? Con la punta de el pincel, apenitas húmeda, o sea, no muy seca, pero tampoco muy húmeda, de costado, ¿ven que está de frente? De costado voy a hacer así una fuercita mínima. Si me paso no pasa nada. Vuelvo a mi centro y aplano un poquito, ¿sí? Y así le voy dando forma a mi hojita. Y le puedo dar la forma que yo quiero. Siempre usando las partes del pincel que más me convenga para moldear. ¿Ven que ahí se ve la hojita? Acá obviamente me quedó un hueco que se ve lo de abajo, pero yo podría, una vez que esta se seque, agregar otra perla acá y direccionar otra hoja hacia acá, que probablemente es lo que vaya a hacer. Va quedando piola, ¿les gusta? Esto es como un cambalache, pero si no hubiese sido blanco este hubiese quedado mejor. Lo que podría probar mientras se seca la hoja es con el que tonalicé, tonalizar un poquito estas. Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. Lo voy a tonalizar con otro tono, porque tengo otros de estos. A ver. Espérenme ahí. A ver, este es como un amarillo, que es el color que no pude usar porque no sé qué le pasaba, que no. Se cayó todo. No se formaba bien la perla. Ahí va. Un poquito. ¿Tonaliza esto o no tonaliza nada? Este amarillo me parece que ni para espiar sirve. Más o menos. Bueno, por lo menos no quedaron blancas, blancas, blancas. ¿Te gusta, Tati? ¿Va quedando bien? Se me corrió todo esto. Ahí. Ahí va. Bueno, a ver si me sale. Una segunda hoja. Entonces yo pongo ahí la perla. Está medio seca esa perla, pero bueno. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y voy a hacer lo mismo. Con el pincel así de costado voy marcando el centro. Y mientras, al marcar el centro, voy estirando hacia abajo, hacia la punta. Pero ojo que no se rompa como me pasó acá. Porque si se abre quiere decir que todavía está húmeda, fresca. Sí voy a ir aplanando de costadito, un poquito. Y con la punta marcando acá. Ahí va. Marcando mi puntita. La cuestión acá es que el acrílico se encuentre en el estado perfecto para poder moldearlo. Esa es la cosa más jodida. Pero bueno, es cuestión de práctica, supongo. Que uno le va tomando la mano, va viendo, le va tomando el ojo, va viendo en qué estado es más cómodo para moldear. Y así de poco uno va pudiendo moldearlo. Ahí ven. Voy a
Mi intención es que quede parecida a la otra, pero bueno, vamos a ver qué sale. Y podría agregarle una tercera después, pero vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito a que esa se seque. Más que nada para cubrir acá el huequito que quedó. Pero tiene que estar bien seca esta para que no se me aplaste con la que ponga después. Si yo no hubiese esperado a que la de abajo esté bien seca, cuando yo pongo esta parte se me hubiese aplastado. Entonces hay que tener paciencia para el 3D. No queda otra, paciencia. Yo estoy en vivo hace como 3 horas, ¿no? Soy una loca. Encima estuve en vivo, estuvimos en vivo con Tati y UNails como 1 hora y media a la tarde. Hoy estuve todo el día en vivo. Bueno, a ver, voy a probar. Están bien chidas, dice Jessie. ¿Te gusta? Tati dice que está hermoso. Gracias, amigas. Bueno, ahí puse la perla ahí y que se pudra todo. No, voy a sacarle un pedazo porque estaba enorme. A ver. No quiero hacer líos. Qué mal me hace el monómero. Ahí voy. Me mando la punta. Ahí está. Voy a acostarla un poquito más acá. Y lo que no estoy pudiendo lograr es que se me marque ahí en medio. Se ve que abajo... Pero no hay problema, miren, les voy a enseñar otra cosa. Primero voy a definir acá la punta. Y con un puntero bien finito o con una agujita o con algo de eso, quizás pueden marcar. Ah, no, claro, ya entiendo. Ahí me di cuenta con el puntero que no se está marcando porque justamente por debajo está la parte dura de la hoja. Entonces, para que se marque, lo que tendría que hacer es poner más cantidad de... Bueno, pero no lo voy a hacer. Entonces, solamente voy a intentar levantar acá los bordes como para que tenga una profundidad y ya. Ahí, hacia abajo. Listo, ahora sí. Quedó como me gustó. Perfecto. Ahora solo es cuestión de que seque, que polimerice y que se vea bien hermoso. A pesar de que le puse el centro con el mismo acrílico, podría igualmente agregarle unos balines o caviar, como sea que los conozcan, y quedaría súper lindo. Pero bueno, eso ya es a gusto y criterio de cada quien. Bueno, no soporto más el monómero, así que me voy a ir despidiendo. Gracias a todas las que estuvieron presentes. Espero que les haya súper gustado, súper encantado este video. Yo me divertí mucho y lo pasé muy bien. Gracias, nos vemos en el próximo. Y no puedo cerrar el vivo. Siempre me pasa lo mismo, me queda el gancho en el lugar donde tengo que apretar. Así que ahora sí me despido. Chau, chau. Gracias.